Entonces, este procedimiento find method and apply, vamos a buscar las clases a través de la cadena de herencia, ¿cierto? O sea, primero voy a recorrer por las clases tratando de encontrar el método que estoy referenciando, hasta que encuentre la clase que declare un método que sea igual al nombre del método dado. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo tengo mi objeto de la clase C2, por ejemplo, este O2, yo le digo invoke initialize, entonces él viene aquí, venga, yo vuelvo, le doy control Z y vuelvo y lo corro para que nos quede bien armado el objeto, para que me quede con los valores que corresponden. Listo. Entonces, miren, si yo este objeto, si yo hago una invocación cualquiera sobre el objeto O2, entonces él dice, bueno, O2 pertenece a la clase C2. Entonces viene aquí a C2 y dice, supongamos que estoy invocando el método M1. Entonces él viene y en esta lista de métodos él dice, ¿usted es M1? No. ¿Usted es M1? Yo sí soy M1. Entonces este es el que tengo que invocar. Invocar es ejecutar el cuerpo de ese método con los argumentos que le haya pasado, ¿cierto? Entonces ese es el método find method and apply. Cuando lo encuentre, ¿cierto? Porque puede que no aparezca aquí, por ejemplo, que no invoqué a M1, sino que invoqué a M2. Entonces, este señor no es M1, este señor no es M2, perdón, este no es M2, entonces él lo tiene que buscar en la clase padre. Y viene acá y busca si este señor es M2, no lo es, si este señor es M2, no lo es, este señor sí es M2. Entonces tiene que ejecutar este cuerpo de este método. Entonces hay que buscarlo, o sea, hay una relación entre el objeto y las clases, entonces una vez lo encuentre tengo que ejecutarlo. ¿Okay? Cuando esto sucede se hace un llamado a apply method con la declaración del método encontrado, o sea, yo tengo que buscar el método y una vez lo encuentre, le envío la declaración del método, es decir, el cuerpo de ese método completo en sintaxis abstracta, el nombre de la clase huésped, es decir, la clase donde lo encontré, ¿cierto? Self y los argumentos. Clase huésped quiere decir la clase donde encontré el método. Entonces, por ejemplo, si encontré M1 en la clase C1, entonces le digo que ahí cuando lo encontré. ¿Y eso por qué es importante? Porque es que la clase donde lo encuentro es la que me dice qué campos del objeto puedo modificar. ¿A qué se refiere eso? Si me dice que el método lo encontré en C2, quiere decir que yo puedo modificar ya sea estos valores de aquí hacia adelante. Pero si me dice que el método lo encontré en C1, quiere decir que le puedo modificar la X y Y y lo que hay hacia arriba. En este caso, object no hay nada más, o sea que yo podría modificar solamente a partir de acá. Entonces, por eso la clase huésped es la clase donde yo encuentro el método. Entonces, aquí está completo quién es find method and apply. Entonces, recibe el nombre del método, el nombre de la clase host, ¿cierto? Que en inicio perdón, el hostname que es como, va siendo como en dónde empezar a buscar. Recordemos que cuando yo hago una invocación a un método, él arranca siempre buscando desde la raíz del objeto, ¿cierto? Self, que es el objeto completo. Entonces, cuando yo hablo de self, estoy hablando de esta cosa. Cuando enviamos self, estamos enviando esto. Y los argumentos evaluados. Entonces preguntamos que si el nombre de la clase es object, si el nombre de la clase es object, quiere decir que yo lo busqué y llegué a object y entonces ya no lo encontré. Entonces por eso lanzo un error, digo, vea, ese método no está, no lo encontré, ¿cierto? Luego, si no es object, entonces lo que hago es que de la clase host, o sea, de la clase donde estoy parado en este momento, saco la declaración de esa clase. O sea, si yo digo que empieza a buscar en la clase C1, entonces a esa es la clase a que se refiere. Y le decimos busque allí, en esa clase, este método. ¿Sí? O sea que hay una función que se llama lookup method DSL que va a buscar métodos en una clase. Y eso me dice si lo encuentra o no, es una función auxiliar. Y entonces si lo encuentra lo pone acá, en MDSL. Entonces preguntamos que si eso que encontró es un método. Entonces si es un método, pues aplíquelo. Si no, entonces siga buscando, pero en la clase de la cual heredé, o sea, en el superpadre, en la clase padre, ¿sí?
en la superclase. Entonces miren que esto pues también es muy intuitivo, o sea, no tiene nada raro. Yo arranco a buscar en una clase un método y si no lo encuentro, lo busco en la clase padre. Bien, luego en esa clase padre busco el método y si no lo encuentro, voy y lo busco en la clase padre. Eso es lo que me está diciendo esto. Bien, y cuando si lo encuentro, en el momento en que, bueno, ¿cuándo no lo encuentro? Cuando yo busqué y busqué y busqué y llegué a la clase object, entonces no lo encontré y lanzo el error, ¿cierto? Si lo encuentro, entonces le digo, vea, aplique el método. ¿Cuál método? El que encontré, ¿cierto? Que está en tal, lo encontré en tal clase, este es el objeto y estos son los argumentos. Y entonces el apply method, miren, aquí está. Aquí está el apply method, cómo se va a aplicar un método. Entonces, lo que hace es que saca cuáles son los IDs del método. Esto es una función auxiliar, ya la habíamos visto ahorita. Saca cuál es el cuerpo del método, ¿cierto? Saca cuál es la superclase de la clase donde estoy ejecutando el método. Y lo que hago es que evalúo el cuerpo del método en un ambiente extendido. Pero este ambiente extendido tiene unas características. Recordemos que puede que sea, dentro del método, puede que se hagan super llamados, ¿sí? O puede que acceda a self. Entonces yo tengo que agarrar y crear esas variables especiales dentro del ambiente. Entonces lo que hacemos es, bueno, vamos a extender el ambiente y lo vamos a extender con estas variables especiales, con la palabra super y con la palabra self, ¿sí? Miren que esto es una lista, aquí se puso cons, pero es una lista de dos elementos, super y self, o sea, la lista de variables, ¿cierto? ¿Cuáles van a ser los valores? El nombre de la superclase y el objeto. O sea, en el ambiente que tenga para ejecutar lo extiendo con esas dos variables, de tal manera que si yo hago una invocación con self, entonces yo busco quién es self en ese ambiente y me doy cuenta que ya está el objeto. O sea, le hago como una copia, ¿bien? Y el nombre de la superclase, para que cuando yo si necesito hacer un super llamado, entonces yo busco quién es super allí en ese ambiente, entonces lo encuentro y no tengo que volverme a buscarlo a otro lado, sino que ya lo guardo en ese ambiente. Entonces, extiendo el ambiente con estas variables y estos valores y lo que hago es que esta función auxiliar, build fill end, lo que hace es que me permite o me da una vista del objeto a partir de donde la puedo modificar. Por ejemplo, si yo el método lo encontré en C2, entonces build fill end me va a partir el objeto solamente de aquí hacia adelante. Porque yo no necesito, si yo el método lo encontré en la clase de C2, yo no puedo modificar esto acá. ¿Sí? Yo puedo modificar de C2 en adelante. Entonces lo que hace ese build fill end, lo que hace es decir, bueno, ¿en qué clase lo encontré? En C2. Bueno, entonces retórname el objeto aquí hacia adelante. ¿Sí? Si lo encontré en C3, bueno, si lo encontré en C3, entonces el objeto es todo desde aquí hacia adelante. O sea que yo puedo modificar en principio cualquier cosa de aquí hacia adelante. Está pegadísimo. De aquí hacia adelante puedo modificar. Ahora, si lo encontré en C1, entonces tengo que solamente poder modificar de aquí hacia adelante. Entonces, ese método lo que hace es eso. Y entonces, ¿cómo lo hace? Se invoca a esta función y entonces hay una función que se llama viewObjectAs que recibe el objeto y el nombre de donde encontré el método, hostname, ¿cierto? Que es el nombre donde está el método. Entonces, mírenlo, por aquí está. Build field end, como un nombre es un objeto, es una lista de partes. Entonces pregunta que si las partes están nulas, entonces retorno vacío, pero si no, no, espérense, estamos viendo es este viewObjectAs, qué pena, busquémoslo, por acá está. Miren, aquí está viewObjectAs, ¿qué hace? Entonces, un objeto es una lista de partes, ¿cierto? Entonces recibe las partes y la clase. Le preguntamos que si la parte donde estoy parado equivale a, si el nombre de la clase de la parte equivale a la cabeza de las partes. No, miento. Si el nombre de la clase de la primer parte, es decir, si toda esta es la primera parte, ¿cierto? Entonces estamos preguntando que si este nombre de aquí equivale
a la clase que estoy buscando, es decir, a la clase huésped donde encontré el método. Si es así, entonces retorne las partes, o sea, retorne todo de aquí hacia adelante, ¿cierto? Si no, entonces siga buscando por el CDR de las partes, es decir, siga buscando a partir de aquí. Y luego voy a preguntar lo mismo. Si este señor equivale a la clase donde encontré el método, si equivale, entonces retorna la parte, retorna las partes, es decir, retorna de aquí hacia adelante. ¿Sí? Retorna eso. ¿Para qué? Para que cuando yo haga llamados y yo diga, ah, mire, modifique Y, entonces va a modificar la Y, pero de esta clase, no el Y de otra clase que esté de pronto antes. ¿Me doy a entender con eso, muchachos? No sé si es claro. ¿Está muy enredado? ¿Cómo la ven? Ahora, lo que estamos haciendo es creando un ambiente para ejecutar el cuerpo del método, ¿cierto? Y un ambiente, o cuando extiende un ambiente, recibe una lista de variables, una lista de valores y un ambiente del cual extendió, ¿cierto? Aquí estamos extendiendo un ambiente con una lista de nombres, una lista de valores. Y la idea es que esto me arroje un ambiente donde tenemos listas de variables y listas de valores. Pero noten ustedes que en el objeto yo no tengo la lista yo no tengo la lista de nombres. O sea, yo aquí puse X y Z, Y, pero esos nombres no están allí. Entonces, la idea es que yo me construya un ambiente donde yo pueda modificar estas cosas. Entonces, por eso tenemos esta función auxiliar que se llama build field end, que lo que me va a hacer es construir un ambiente. Y para hacer eso, pues él tiene que ir a buscar cuáles son los nombres en esa estructura de clases. Entonces, acá está, mírenlo. Preguntamos que si las partes están vacías, pues ya retorne ambiente vacío, pero que si no, lo que vamos a hacer es crear un ambiente extendido, donde lo que vamos a hacer es que vamos a buscar de la parte del cards, IDs, cards, ya les digo, vamos a hacer un ambiente extendido. Hacemos una invocación a esta función auxiliar que se llama parFieldsIDs, que lo que hace es que le enviamos la primera parte. Esa función, si ustedes la revisan, lo que hace es que abre la parte, saca el nombre de la clase y busca en la clase cuáles son los IDs o los campos de esa clase. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es un ambiente extendido. Esto me va a retornar los IDs. Esto me retorna el vector, ¿cierto? O sea que me asocia los IDs con el vector y listo, y sigue extendiendo el ambiente por el CDR de las partes. O sea, esto me está creando un ambiente como los ambientes que conocemos y ya hemos trabajado todo el tiempo. Eso es, no hay nada más, muchachos. Entonces, ese es el misterio de la programación orientada a objetos. Ahora, ¿dónde está el truco? El truco está que cuando encuentro el método, entonces en ese momento construyo el ambiente. Eso tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Miren esto. Por ejemplo, en este ejercicio que teníamos acá, que teníamos acá, cuando yo le digo, bueno, envíele a O3 M1, mejor dicho, invoque a O3 invoque a M1 de O3. Entonces, ¿él qué hace? Él viene acá, como O3 pertenece a la clase C3, y él viene aquí y dice, usted es M1, no lo soy, usted es M1, pues tampoco lo soy, ¿cierto? Entonces, váyase para C2 y busque M1. Entonces, viene aquí y aquí efectivamente en C2 se encuentra M1. Miren, aquí está, ¿cierto? Lo encontró, muchachos, en C2. Entonces, como lo encontró allí, él tiene que construir un ambiente. Entonces, él va a construir aquí el ambiente. Noten ustedes que aquí ya lo empezó a construir. Y entonces, el ambiente, yo les había dicho que lo crea primero con dos cosas. La palabra super, self, ¿cierto? La palabra super es la superclase. Entonces, aquí fue donde lo encontró, ¿cierto? Entonces, como aquí lo encontró, entonces él mira quién es la superclase. Y entonces en la superclase él dice, ah, ahí pongo C1 porque esa es la superclase de donde encontré el método.
¿cierto? Self es una copia completa del objeto. Miren que allí está. Entonces, allí está self. Lo otro es que él va y busca en esta clase, bueno, lo otro es que en la invocación, del método M1, miren que yo lo estoy invocando con una U y una V, ¿cierto? Y entonces allí pongo una U y una V. Y los valores con los cuales lo invoqué, 7 y 8. Miren, aquí lo invoqué con 7 y 8. 7 y 8. ¿Por qué? Porque dentro de M1 puede que yo utilice la U y la V. Y cuando yo vaya a buscarlos, pues los tengo que encontrar aquí. ¿Quién es U? U vale 7. ¿Quién es V? V vale 8. ¿Quién es Self? Self es el objeto. ¿Cuál es el padre o la superclase desde donde encontré el método que estoy invocando? Entonces, hoy busco quién es super, ya digo, la superclase es C1, ¿sí? Miren que aquí la superclase de esto no es C3 ni C2, no. Yo busqué el método y en el momento en que lo encontré, ahí ya me di cuenta quién es la superclase. Entonces, esta es la digamos que la primera parte del ambiente. Como este ambiente lo estoy creando a partir de C2, entonces luego tengo que seguir extendiendo el ambiente. ¿El ambiente con quién lo tengo que construir? Con Y, ¿cierto? Esa es la segunda parte. Y lo ligo con Y de acá del objeto. Luego esto extiende de C1 y en C1 está una X y una Y con valores 11 y 12. Y entonces aquí extiende el ambiente de una X con una X y toma el valor de estas partes. Entonces miren que construimos este ambiente. ¿Para qué lo construimos? Si yo dentro de la invocación del método modifico a Y, entonces lo que me va a garantizar es que me va a modificar el Y, pero de esta segunda parte de acá. ¿Sí? O si yo modifico, por ejemplo, el X, él viene y busca aquí X, no es este señor, X está aquí. Y entonces él me va a modificar este X. No me va a modificar este X de acá porque él el método no lo encontró en la clase 3, lo encontró a partir de la clase 2. Por eso el ambiente se crea con las variables a partir de donde encontré el método. ¿Sí? Como lo encontré en la clase 2, a partir de allí construí el resto del ambiente. Ese es el truco que uno utiliza para poder ejecutar un método. Para que el método solamente pueda visualizar los campos de la clase donde fue creado y no me vaya a ir a modificar cosas que no son. Por ejemplo, este método que yo invoqué aquí se llama M1, ¿cierto? Y entonces él me puede modificar la Y, la X y la Y, pero de C2 y de C1. Él no me puede modificar ni la X ni la Z de C3, ¿sí? Porque el método que yo encontré es M1 y lo encontré en la clase C2. Entonces, allí es digamos que el problema de esta implementación es que cada vez que yo hago una invocación, tengo que recorrer la lista de clases, tengo que buscar el método, tengo que armar el ambiente y pues eso tiene digamos que demasiada iteración, tengo que estar haciendo eso todo el tiempo. Yo podría pensarme en una estructura que no tuviera que crear estos ambientes todo el tiempo, sino que tuviera como un solo ambiente y cuando yo quiero ejecutar un método, aplicar un método, pues simplemente utilizo esa estructura. Hoy, evidentemente me requerirá más espacio en memoria, aunque tendría que guardar muchas más cosas, pero de repente puede ser eficiente. ¿Cuál es mejor? Pues realmente no hay una mejor y no hay una peor. Lo que sí es que dependiendo de las características de nuestro programa, puede que una cosa se comporte mejor que otra. Por eso en algunos lenguajes de programación uno dice, uy, mira que yo implementé este programita en este lenguaje y me funcionó bien, ¿cierto? Y de repente otro programa con otras características lo implementé allí, ya no funcionó tan bien, sino que funcionó mejor en otro donde el otro programa había funcionado mejor. Entonces, por ejemplo, esta implementación, si yo tengo muchos llamados a métodos, entonces, y muchos objetos, de repente no es tan buena. ¿Por qué no es tan buena? Porque va a tener que estar construyendo estos ambientes al vuelo todo el tiempo y pues eso toma tiempo en ejecución. ¿Sí? Si yo tengo de pronto un programa donde no hago muchas invocaciones, sino que las estructuras de datos de pronto son más complejas y cosas así,
Entonces uno podría pensar en utilizar otra representación, que de hecho en el curso se las dejo en los videos que se llaman, hay una representación de objetos planos, se las dejo para que de pronto la revisen. Y hasta allí, muchachos, llega el curso. Ya el lunes, entonces, venga, yo tengo hasta aquí para que no quede solapado el video.